trapalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não tira onde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Bienvenidos a bordo a un programa que lo imaginamos de otra manera, pero justo ahora uno no se quiere molestar, ni indignar, ni molestar, pero ustedes asistieron, vieron por televisión, no quisieron verlo, el acto de Cristina, de Alberto, de la Cámpora en Plaza de Mayo. El esfuerzo que hicieron económico, fundamental, para tratar de llevar la mayor cantidad de gente posible a Plaza de Mayo. Y hoy, 2 días después, Javier, dos días después, sacan una especie de comunicado, una resolución de la Casa de Gobierno vinculado al tema de salud, por el cual van a exigir el pase sanitario, como en Alemania, para las actividades sociales populares, vendría a ser masivas, para los actos, para las fiestas. ¿Dónde tiene la cabeza este gobierno? Lo que hoy les preocupa, hace 48 horas no les preocupaba. Pero perdón, estamos hablando de un tema de muerte, de contagio. Sí. ¿Puede ser que no tengan previsión sobre esto? Digo, la responsable es la señora Carla Bisotti, pero lo horrible es lo del presidente. Él fue el convocante, el que dice que planificó esto con mucho tiempo. No, y que pidieron que explotara la Plaza de Mayo. Exacto, eso lo pidió Máximo Kirchner. Por otra parte, no la pudieron ni explotar. La verdad que es tanta plata, tanto esfuerzo para tan poco. Bueno, por alguna razón, los intendentes hoy le están cuestionando la posibilidad de que se haga cargo del Partido Peronista en la provincia de Buenos Aires. El 15 está convocado un congreso y el 18 pensaba asumir. Me parece que si asume va a ser con poca legitimidad. Pero... Ya lo dijo una vez un intendente, a Máximo no le gusta entrar por las puertas sino por las ventanas. Ah, es cierto. Sería el segundo golpe contra Máximo después del fracaso de la ley de envases. Sí. Estamos asumiendo varios fracasos, como el del acto de la Cámpora, que podrán disfrutar, bailar, llevar conjuntos musicales, pero ya la gente, aún sus militantes, no están demasiado dispuestos a compartir todo este tipo de concentraciones típicas de otra época y por otras necesidades. Empezaba el programa hoy, Javier, con un video, porque en el programa pasado tuvimos verdaderamente una invasión de llamados a propósito de lo que dijimos, cuál iba a ser el nombre en ese momento de la nena o el nene, o lo que fuese, de Alberto Fernández. Ya sabemos que es un varón, pero el problema es qué nombre le va a poner a ese varón, porque en otra época Alberto le entusiasmaban un poco todos estos nombres un poco del interior, de otra época, tipo Facundo, Estanislao le puso a su hijo. Su hijo que ya no se llama más Estanislao. Por eso, se cambió el nombre, no le gustó eso. Ahora se llama Tani. Bueno, ahora el nuevo vástago va a tener que pensar mucho el nombre, porque no sería conveniente que lo vuelva a cambiar después el chico. ¿Lo elige Alberto o lo elige Fabiola el nombre? Y supongo que lo elegirá Fabiola, como en todos los matrimonios. Claro. ¿No? Claro. Bien, esto me remite al discurso de Cristina, porque también habló Alberto, pero la verdad que lo que habló Alberto en general nadie repara. Todo el mundo repara en el discurso de Cristina para saber qué va a pasar mañana. Porque mañana vamos a tener que hablar de los mercados. ¿Cuál es la recepción de los mercados
a lo que dijo Cristina, porque Cristina casi esencialmente insinuó que no se le va a pagar al fondo. Te voy a entender, y sino que el fondo cometió un delito. Exacto. Bueno, de ese tema vamos a hablar acá con un invitado en el piso, el señor Martín Redrado. La primera pregunta a él seguramente va a ser: ¿qué va a pasar en el mercado mañana? La gente es tan idiota y tan loca, como dice el presidente del Banco Central, Pelle, de que va a seguir comprando dólares a 200 pesos, porque Cristina dijo que por ahí no le pagan al fondo. Pero veamos otra perlita, director, si me pasa el video de una frase que dijo Cristina realmente meritoria. A la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. La verdad que Cristina tiene razón, ¿no? No sé si es para emocionarse tanto, porque hace mucho que ocurre esto de que la gente saca la plata afuera. Pero le pide al fondo que el fondo haga esto. Parece olvidarse que el fondo está constituido por países que están en la misma situación que la Argentina. Claro. Y que en realidad deben tener el mismo reclamo. Pero hay algo, un adicional. Por favor, director, ¿me pone la tapa de la revista de noticias de hace un tiempo? Fugador. Fugador, en el criterio de Cristina, es un fugador. Exacto. Porque además en esa época, no sé si se declaraba o no se declaraba la plata. No. Además, tampoco en esa época, no sé si explicaba tan bien Néstor Kirchner y la señora que lo acompañaba, la doctora, cómo fue la liquidación de la plata que se llevaron afuera. Incluso los casos, por ejemplo, de Daniel Muñoz, que aparece con un montón. No, pero yo estoy hablando de mucho más atrás. Cosas, y aparte plata de la provincia. De los fondos de Santa Cruz. Claro, plata de la provincia. En fin. Bueno, les conté esto. Vamos a salir de esta cuestión y vamos a un capítulo más social. ¿Ustedes conocen los restaurantes de Macri? ¿Vos lo conocés? No. ¿No fuiste todavía a comer? Sé que hay algunos que están haciendo unas inversiones. Yo no sé si son exactamente de él, pero me parece que el emprendimiento meteórico que ha hecho el señor Liporace, que es un cocinero que tenía Macri en la Casa de Gobierno, que había tenido un buen restaurante que se llamaba Tarquino. El restaurante de Tarquino estaba, digamos, tutelado, lo patrocinaba un vicejefe de gabinete de Macri, que era Quintana. Sí. Bueno, la cuestión que este señor cesó después en sus tareas de cocinero, de buen cocinero, ¿no? Casi gourmet. Y para la época del COVID, estrenó un restaurante nuevo, que, bueno, tuvo las dificultades que todos los restaurantes tienen. En general. Y bueno, voy a seguir con los títulos, porque no voy a hablar de un solo restaurante, voy a hablar de varios restaurantes, todos vinculados al mundo, al universo de Macri. El otro tema que tengo para hablar son, dentro también de esta farándula, las 48 horas que pasó en la Argentina Oliver Stone. Director de cine. El director de cine, exactamente, de quien tenemos alguna fotografía por ahí, propia de Oliver Stone, que, bueno, vamos a contar su recorrida. Como ustedes saben, él está haciendo el documental sobre Lula. Esta foto la tomó un amigo cuando llegaba al hotel. También de eso vamos a avanzar. Vamos a avanzar con un tema delicado, un crédito de 700 millones de dólares que la Argentina tiene que aprobar y que el gobierno todavía no se ha decidido para la compra de cazas bombarderos. Es un tema delicadísimo porque la oferta de venta de los cazas bombarderos son de Francia
de los Estados Unidos y de China. Y hay un dato. Estados Unidos ha dicho que la Argentina tiene prohibido comprarle los aviones a China. Qué curioso, ¿no? Sobre todo cuando los aviones de China son más baratos. Pero vamos a hablarlo luego. El otro tema es un tema de Javier. ¿Trajiste un vaso? Traje un vaso por el tema que ocurrió en la interna radical, que explotó la interna radical como explotó el vaso. Ahí está. Ahora, ¿me vas a contar algo distinto a lo que ya vimos en los diarios? Algunos detalles. ¿A la pelea entre Lustó y Morales? Algunos detalles. Parece que en el fondo todo fue un gran malentendido. No me digas. Bueno, pero hay gente que debe estar muy nerviosa. Otro tema importante que tenemos que evaluar, Javier, es qué pasa con Mansur. Sí. Vamos a dar algunos detalles, y este es un título sobre Mansur, porque Mansur es el jefe de gabinete. Hoy tenemos la crisis. Alberto, Cristina, por más que Alberto y Cristina digan que no están en crisis, pero hay que agregar ahora la de Mansur. Y no hablemos del resto de la gente que está en el gobierno. Hay un problema, yo diría, diplomático, después de este acto que hizo Cristina con la compañía de Alberto, a raíz de la presencia de Lula en la Argentina y del expresidente también del Uruguay, el señor Mujica. En Brasil, esto es información reciente, están escandalizados por la propaganda que el gobierno argentino le está haciendo a Lula. La indignación del señor Bolsonaro es absolutamente total. Y a propósito de eso, tenemos un video de Bolsonaro que el director me lo va a apreciar, que ya en alguna medida, aunque esto no tiene nada que ver con la visita de Lula, insinuava el problema que tiene con el gobierno. Minha família está bem, mas o povo argentino está desesperado e vejo que o governo fala do todo e tira a atenção do problema onde realmente está. Olha só, o povo argentino, rivalidade conosco apenas no futebol. Quando os regimes vão tomando a liberdade das pessoas, a primeira classe que sai é a classe A, é o pessoal com dinheiro. Para esse pessoal vem para países outros, né? Em especial aqui a Argentina. Já começou a chegar argentino no Rio Grande do Sul. Depois sai a classe média e por último os mais pobres. Como os pobres agora saem da Venezuela. Agora, por que isso daí? Tolhendo a liberdade do povo, que querem fazer no Brasil, cada vez mais. Estrangulando os meios de produção. A Argentina teve por 30 dias proibido exportar carne, para sobrar carne para o povo, medida populista. Além de não sobrar carne, o preço subiu. Nós somos vizinhos, nós queremos o bem da Argentina. Agora a situação lá se caminha rumo a Venezuela. Esto demuestra, digamos, el resentimiento que hay entre los dos gobiernos, entre Alberto Fernández. Ahora también realmente no parece demasiado maduro por parte de la diplomacia. Maduro. Sí. En fin, bueno, pero ustedes me sabrán entender. Una cuestión que tiene que ver con que el gobierno argentino no condena a Nicaragua o Venezuela porque dice que no se inmiscuye en la política nacional, pero invita a candidatos opositores a actos partidarios propios. Exacto, y a todo un movimiento que posiblemente no engarza precisamente con otras administraciones. Pero ocurre que también el gobierno uruguayo, y a pesar de que Mujica no tiene nada que ver con el actual gobierno del Uruguay, se sintió molesto por la invitación y por el tratamiento que le dieron a Mujica. ¿Por qué? Y no lo cuidaron. No lo cuidaron, permitieron, y acá no vamos a pasar nosotros el video del momento en que Mujica, un hombre ya de cierta edad, mal llevada, quizá por los tropiezos que tuvo en la vida, se duerme casi escandalosamente o pícaramente. Mientras hablaba Alberto Fernández. Mientras hablaba Alberto Fernández, y ahí tuvo que haber un codazo de Cristina para despertarlo. La verdad que le hicieron atravesar malos momentos al expresidente Mujica. Bueno, otros títulos. ¿Qué pasa con el Cuervo Larroque? El ministro de la provincia de Buenos Aires, que venía peleado con el jefe de gabinete Insaurralde por una liquidación. Sí, por plata. Una liquidación que llevó bastante tiempo, venía muy mal
Vamos a ver si ahora están mejor. Y el otro tema es quiénes son los que están ahí influyendo hoy sobre Alberto Fernández. Porque hay algunos como Vito Velo, que me parece que le habla a Alberto Fernández, pero Alberto Fernández no lo escucha. Y algunos que nunca se fueron. Ahí está. Empezamos con Mansur. Sí. Bueno, Mansur se fue, no asistió al acto. Hay un dato importante. Este acto de la democracia no solo no invitaron a los radicales, no invitaron a otros partidos, se dedicaron a insultar o agraviar a representantes democráticos de otras facciones, sino que tampoco invitaron a los gobernadores. Como si el tema de la democracia y de los derechos humanos fuera una escritura sola y exclusiva de la familia Kirchner y del acompañante. Tampoco los sindicatos. Tampoco los sindicatos, pero ahí ya hay otro pleito, digamos, bien. Como si los sindicatos no hubieran puesto muertos en todo el periodo de la dictadura militar. Es raro esto, pero los gobernadores están en un momento, digamos, de excitación contra el gobierno local, hartos del manejo de los porteños, del manejo porteño, de la capilla que hay en la Casa Rosada y acompañado por Cristina de Kirchner. Este es un dato relevante. Mansur fue a la provincia de Santiago del Estero, a la Jura. De Zamora. De Zamora, que como ustedes saben es el hombre más importante en materia política del interior, sobre todo de lo que se llama el oficialismo, por la cantidad de legisladores que la provincia tiene en el Senado y en la Cámara de Diputados. Son vitales para Cristina. En este momento sobre todo de paridad. Exacto. Y la esposa de Zamora, que está en la línea de sucesión número 3. Pero independientemente de eso, Mansur está en una situación incómoda con el gobierno. Porque podía haber ido Guado de Pedro solo. Fueron los dos. Y él tuvo que acompañarlo a Guado de Pedro, cuestión que me parece que mucho no le gusta. Pero menos quería compartir el escenario o estar cerca del escenario cuando Cristina dijo lo que dijo sobre el Fondo Monetario Internacional. Y después hay otro dato que es mucho más importante, aunque para nosotros nos parezca menor. Mansur ya se lleva mal con todos los amigos de Alberto por una sencilla razón. Ninguno quiere madrugar para ir a trabajar. Digo madrugar. Mansur quiere que estén a las 7 de la mañana en la casa del gobierno. Y eso es imposible. Es lo que primero destacó Mansur. Son peronistas hasta cierto punto, porque el general iba a las 6. A las 6. Esto hay que decirle a los ministros, a los asesores, a toda la compañía, el elenco que tiene Alberto Fernández, que el general Perón iba a las 6 de la mañana, como le enseñaron a los chicos en el colegio. Acá no hay forma de que Mansur los haga ir temprano. El que más se ha molestado por el tema es Cafiero. Bueno, ¿te acordás que Felipe Solá, cuando sonaba como jefe de gabinete de Alberto Fernández, cuando ganó el gobierno, dijo, no, eso tiene que ir un muchacho más joven que se quiera levantar temprano? Lo nombraron canciller. Exacto. Bueno, estamos en eso. La situación está muy espesa, porque se pelea mucho por esta cuestión de los horarios. Hablaba de los restaurantes de Macri. Bueno, el restaurante no de Macri, sino de su cocinero, un hombre que ha tenido una carrera meteórica ahora poniendo restaurantes. No sé de dónde saca el dinero, seguramente le va muy bien, porque eso sí, todos estos restaurantes que voy a mencionar ahora de Macri, no pueden ir aquellos que tienen la tarjeta SUBE. Claro. Porque ni la alimentar. Destrozan la cabeza. El restaurante más representativo es Mercado de Liniers. Es un restaurante que está en Palermo, que administra justamente Liporache, carísimo, buena comida. Y si uno va, puede encontrarse con Dietrich, con el exministro Dujovne, con José Torello, con cualquiera de la administración de Macri. También está, me parece, un exministro de Macri que se llama Santos, de Córdoba, que siempre Macri lo elige cuando en Córdoba no es una persona demasiado significativa. Pero Macri igual lo elige porque se ve que es de confianza. Sí. También está en el tema de Andrés, que era como una especie de secretario personal. También está el que escribió la biografía de Macri, o que escribía las biografías de Macri, es Iglesias Islas. Sí.
Me parece que el director va a estar pasando la fotografía de todos estos personajes en el programa. El otro restaurante es uno que se llama Molusco, que está al lado del helipuerto, justamente de Palermo, un restaurante interesantísimo porque tiene hasta piletas para las ostras. Es un gran desarrollo. Otro que se viene también del grupo bueno, en general la gente que está en los restaurantes hacen lo que se llaman una especie de cooperativa. Sí. Todos tienen el 1,5%, el 2%, el 4%, etc. Hay uno que van a estrenar en Pinamar, en la avenida principal de Pinamar. Donde está Martín Yesa. En esta temporada. Y queda un cuarto que también está en la zona más bien de Palermo, más hacia la zona norte, que se va a llamar algo como vinculado a aeropuerto, a airport o algo de eso. Y a ir a comer Dietrich ahí seguido. Sí, más vecino. 4 en poquito tiempo. La verdad que le fue... Un emprendedor. Que este hombre Liporache le va muy bien con la gastronomía. No me quiero detener mucho más. El señor Oliver Stone, al margen de mandarnos saludos, él viene a hacer un documental sobre Lula, un documental que debe pagar la izquierda latinoamericana, y seguramente él lo multiplicará. Es un experto en esto de hacer, digamos, propaganda, publicidad a líderes cuestionables en algún sentido, como el caso de Putin, que también... Y de Lula también. Y de Lula, pero digamos, sí, Putin un Putin poco más en materia democrática. Bueno, estuvo filmando, fue a comer al Palacio Duo, sí. Porque a Lula no lo llevaron al Palacio Duo. No. ¿Sabes a dónde lo llevaron a Lula? ¿A dónde? Al Hotel Savoy. Bueno. Bueno, es un hotel de cooperativas, creo. Bueno, está acostumbrado a otro paladar tal vez, Oliver Stone, porque también fue a Roldán. Fue a Roldán porque ahí tenía un almuerzo, creo, o participó de una cena con mucha gente del ambiente que va a ese lugar, con José Luis Manzano. No es la primera vez que va, ya visitó la Argentina y ya había ido a Roldán. Se ve que le gusta mucho la comida de ese lugar. O lo llevan. O lo llevan. Bien. Javier, contame el vaso. Te voy a contar brevemente lo del vaso. Parece ser, cuentan los allegados a la reunión donde voló un vaso en la interna radical, que se puso tensa la situación, la ruptura, las fricciones entre Gerardo Morales y Martín Lustó. Y Martín Lustó, parece ser, cuentan que se pone nervioso cuando se siente agredido o en esta situación, esta trifulca, y Morales sintió y se ríe nerviosamente. Morales sintió que Lustó le estaba tomando el pelo y lo increpó vehementemente, a lo que Lustó reaccionó con más risas. Y ahí fue... Porque estaba más nervioso. Porque estaba más nervioso. Pero perdón, ¿qué se decían? La frase de Morales fue: vos me estás cargando, pendejo de mierda. Ajá. Y Lustó respondió con más risas. Qué cuidadito estás para decirnos la palabra. Porque si no el Confer nos llama después. Ah, está bien. Y parece ser que ahí fue el episodio del vaso, subsanado en esa trifulca unos días después, cuando a Morales le explicaron esta situación que tiene Lustó, pero que por supuesto no impidió la ruptura. No parecía una persona tan tímida, Lustó. Parece ser que por ahí se sintió increpado. Hay algunos videos de Lustó. A Lustó lo han querido increpar varias veces ya. Sí, Guillermo claro, me Moreno, acuerdo lo de Moreno. Trabajadores del Vapro que se lo encontraron en la calle una vez. Y bueno, reacciona tal vez con esta risa nerviosa, que al otro también lo ponen más nervioso todavía. Bueno, igual no impidió la ruptura de los radicales, que bueno, es para largo, ¿no? Pero... No, para largo no, porque acá hay un dato muy curioso. Los radicales han dejado de ser radicales, porque Morales dice que Lustó trabaja para Horacio Rodríguez Larreta y vive de Horacio Rodríguez Larreta, cuestión que dudo. Bueno, cargos tienen. Bueno, pero a su vez, Lustó y Nosiglia, que es el otro problema del tema, dicen que Gerardo Morales vive de los Fernández. Del Alberto. Que los Albertos no dicen nada de Milagro Sala. Cuando antes decían. Dicen nada, cuando antes hablaban. Pasó un año nuevo en Jujuy, Alberto Exacto, Fernández. Parece que se olvidó, aunque cada tanto la mencionan, pero no tanto como Alberto dice. El otro tema es que es una de las provincias que más dinero recibe, comparativamente a otras provincias. Es una persona a la cual
el gobierno, la Casa Rosada, la trata con cuidado a esa provincia. Del mismo modo que, como el intermediario Guado de Pedro se allana a ciertas Morales habló cuestiones. muy bien de Guado de Pedro. Exacto. Dijo que era una excelente persona. Y aparte, en ese plano, Morales ha sido una persona muy influyente, como en la tercerización con el médico Manes. Claro. Que fue de los que no, cuando la fractura del radicalismo no cruzó cuando todos lo estaban esperando de otro lado. Del otro lado. Pero se quedó con Morales. Es muy interesante este proceso y muy nervioso se ha puesto Horacio Rodríguez Larreta sobre un tema particular, que es que le atribuyen que capta todo radical. No, y le atribuyen la fractura del radicalismo. Y que, bueno, la fractura es porque se come a todos los radicales que anda suelto, les da un conchavo. Esa es la denuncia de Morales. Y que Rodríguez Larreta se ocupa de llamar a todos para aclarar que la movida de Lustó él no tuvo nada que ver y que ni siquiera fue consultado. Bien, a propósito de Horacio Rodríguez Larreta, después vamos a contar el episodio del designado en el mundo de Rodríguez Larreta, ese cargo que le dieron, que ingresó con Macri, con Jorge Macri al gobierno, realmente desopilante, porque también habría que dar algún tipo de explicación sobre la gente que se va del gobierno, si se va o va a otro lado. Ahí está, tenemos la designación, Javier. De Leila Eva Chaya. Exacto. Que la designaron como subgerente operativa de la Subgerencia Operativa de Contenidos de Comunicación, de la Gerencia Operativa de Comunicación de Actividades Formativas, de la UPE, Instituto de Formación Política y Gestión Pública, del Ministerio de Gobierno. Y casi que se nos fue el programa nombrando el cargo. Claro, yo creo que a esta señora le deben pagar en dólares, porque con esos títulos lo menos que le corresponde es un estipendio en dólares, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ir a un corte, pero vamos a ir a un corte con una cuestión dramática. Le pido al director que me pase este episodio de violencia que registraron, o que se registró ahora y que tiene el canal en Moreno. Provincia de Buenos Aires. Ocurrió anoche a las 20 horas. Sí, las imágenes te van a aparecer de Colombia o de México, pero es acá cerquita del canal. Exacto. Es acá cerquita. Y esto tiene relación también con la situación de Bernie. Bernie ha dicho que está peleado con Cristina Fernández de Kirchner. Insólito, porque antes se llevaban muy bien. Aparte, ¿quién sostiene a Bernie? Si está peleado con Cristina y está peleado con Alberto, exacto, ¿quién lo sostiene a Bernie? Kicillof. Pero independientemente de eso, Bernie me parece que tiene, después de marzo vamos a ver otras caras. También me gustaría saber si Mansur va a seguir después de marzo, una vez que se firme con el fondo, si es que se firma. Pero antes del corte y antes de anticiparles o de repetirles que va a estar Martín Redrado acá en un reportaje directo, vamos con esta cruel escena registrada anoche en la localidad de Moreno. Te lo dije. Online, la casa de Devoto, autos, departamento, camisetas y mucho más de Diego. Domingo 19 de diciembre, 11 horas. Grupo adrianmercado.com. Hace tuyo un sentimiento del 10. Hoy somos 400.000 afiliados que con orgullo integramos esta gran familia. Nos espera un gran futuro por transitar y lo haremos juntos, como siempre, entendiendo que la razón fundamental del esfuerzo cotidiano es el bienestar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Siempre estuvimos, estamos y estaremos junto a vos. Gracias. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. POSPE, 25 años dedicados a cuidarte. 3, 2, 1,
Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Pusimos en manos de jujeñas y jujeños los primeros lotes de Cannaba CBD10, el aceite medicinal de cannabis producido íntegramente en Jujuy y el primero de grado farmacéutico elaborado en suelo argentino. Gobierno de Jujuy. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Vamos ahora... Che, ¿lo reemplazaste a Javier? Viste, ¿no? Me saqué la barba. Qué cotización esta, ¿eh? ¿Cómo avanzamos en el programa? Empezamos rápido, violento y seguido. Adelante. Bien. ¿Qué pasa mañana en los mercados después del discurso de Cristina? Bueno, si los mercados miran los hechos más que las palabras, deberíamos tener de acá a fin de año una primavera cambiaria. ¿Y por qué digo esto, Roberto? Porque en estos momentos aumenta la demanda de pesos. Los argentinos queremos tener más pesos en estos 15 días porque cobramos el aguinaldo, porque tenemos que hacer regalos de Navidad, si podemos, por llevar las cosas a la mesa navideña y de fin de año. Los que se pueden se van de vacaciones, sobre todo gastando pesos en la Argentina, con lo cual, como decimos los economistas profesionales, aumenta la demanda de pesos. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasa después de fin de año, cuando baja la demanda de pesos, cuando vuelven a escasear los dólares y cuando se necesita realmente ver la sustancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora no ha surgido? ¿Vos lo pensás para antes de fin de año? No, te digo para después. La verdad del partido se juega a partir del 10-15 de enero, cuando se vuelvan a retomar las negociaciones con el fondo. Bien, yo de cualquier modo, y a pesar de que no quiero darle importancia a las palabras, Alberto Fernández en su discurso, junto a Cristina y avalado por ella, habló de las ventajas de la demora en la negociación con el fondo. Y de pronto uno viendo este tema dice, pero ¿cuál es la ventaja? Si la Argentina en toda esta demora tardó 2 años en resolver cuestiones técnicas que no sabemos si están resueltas todavía, y encima hemos tenido que hacer pagos que si hubiéramos arreglado antes no hubiéramos tenido que haber hecho. A mi juicio la demora tiene que ver con un proceso de aprendizaje que está viviendo el mismo equipo económico. Esta es la primera vez... Pero les estamos pagando el sueldo. Absolutamente. Pero ha tenido que ver con no entender la dinámica de una negociación, pensar que primero hay que negociar la tasa de interés, después los plazos, cuando el centro de un programa con el fondo es qué es lo que vas a hacer con tu economía. Y esto hasta ahora, recién hasta la semana pasada, el equipo económico no lo ha planteado. Entonces hay un lento proceso de aprendizaje que no se le ha explicado a la clase política y que por lo tanto ha demorado, se han arrastrado los pies en la negociación con el fondo. Pero mientras tanto, aparte de pagarle el sueldo a ellos, hemos estado pagándole al fondo. Sin duda, desde el principio se tomaron reservas, desde el primer presupuesto, 4.400 millones, este año también se están utilizando los derechos especiales de giro para poder pagarle al fondo, con lo cual se ha comprado tiempo para nada. Y escúchame, ¿no será esto una estrategia para finalmente no pagar? Porque los deudores lo que hacen es, y bueno, vamos a la bicicleta, dale el mes que viene, el otro mes, total no te voy a pagar. Sería grave realmente, y me parece que por lo menos lo que yo percibo de los accionistas de la coalición es que entienden que
Una cosa es no pagar a los acreedores privados, que sin duda es grave, siempre no pagar las deudas no corresponde porque sin duda después no tenés crédito y un país necesita crecer con financiamiento para inversiones, con lo cual si no lo tenés es una variable importante para no crecer. Pero dejando esto de lado, si vos llegaras a un incumplimiento con el Fondo Monetario, se cortan todas las líneas de crédito comercial. ¿Qué significa esto, Roberto? Que si vos querés importar un rulemán del exterior, hay que pagar. Primero tenés que poner los dólares en el exterior, no hay más prefinanciación de exportaciones. Cuando uno importa algo, primero tiene una carta de crédito de un banco que le permite, cuando llega la mercadería, recién pagar. Bueno, si no tenés acuerdo con el Fondo Monetario, solamente aquellas empresas, aquellos argentinos que tengan dólares en el exterior van a poder comprar algo. Con lo cual eso significa más recesión y más inflación. Y no creo que el gobierno se quiera exponer a eso. Justo cuando está en un momento, digamos, de cierta plenitud recuperatoria el gobierno, porque digamos que hay una reactivación interesante, posiblemente vos me vas a decir el rebote característico de una caída. Así es. Pero digamos, finalmente es un rebote. Sin duda, si estabas en el segundo subsuelo y pasás a la planta baja, sí, cambió notablemente, pero la economía argentina, y sobre todo un detalle central, si bien es cierto que hay un rebote, la economía argentina venía cayendo desde el año 2018, esto hay que decirlo también, esto no es un problema de este gobierno, ya venía 2018-2019, lo que no se ha recuperado, Roberto, es el salario real. El salario viene corriendo por detrás de la tasa de inflación, con lo cual el principal problema que hoy te plantean los argentinos y que el equipo económico no ha tenido la capacidad todavía de resolver o por lo menos de contestar, y tampoco se contesta en esta dinámica con el Fondo Monetario Internacional, es cómo generás que crezca el salario real y cómo generás más empleo. Sin estas dos cosas, lo único que vas a tener es un rebote sin crecimiento. Pero el compañero Fernández dijo: muchachos, les garantizo a todos que el salario va a ser superior al de la inflación. Esto lo dijo hace 2 días. Si hay un acuerdo con el fondo, ¿eso puede ocurrir? Bueno, hay que bajar la tasa de inflación. Y lo que todavía este gobierno no le ha pegado, y la viene corriendo desde atrás, porque todos los que nos miran saben que hoy llegar a fin de mes es bastante complicado, que simplemente que un salario básico no puede cumplimentar con las necesidades básicas, con cumplir con la canasta básica universal, con lo cual está claro que no tenés, cada vez se ha perdido capacidad de compra. Yo a las palabras le respondo con los números. El salario real de los trabajadores registrados, es decir, aquellos trabajadores formales hoy en la Argentina, este año va a perder 2,7%. Como pierden los jubilados. Absolutamente. O sea que el ajuste te lo está haciendo Fernández y la doctora se está haciéndolo a todos. Con inflación. Todos estamos perdiendo contra la inflación. Ningún salario llega a estar acorde con la tasa de inflación, con lo cual, cuando vas al supermercado, cada vez podés comprar menos. ¿Qué piso de inflación imaginás para el año próximo si hay acuerdo con el fondo? Bueno, depende. Este año la inflación va a terminar, en la estimación de nuestro equipo, Fundación Capital, en 53,5%, tomando diciembre contra diciembre. El tema clave para el año que viene y que el partido se juega en los primeros meses, Roberto, es qué haces con el tipo de cambio. ¿Qué pasa con el tipo de cambio cuando también, si vos lees con detenimiento el documento del fondo el día viernes a la tarde, menciona 3 cosas. La segunda es, muchachos, tienen que aumentar las reservas del Banco Central. Eso, en buen romance, le está diciendo, tienen que acotar la brecha cambiaria. Y la política económica debiera tener como centro la unificación cambiaria. Obviamente no eso es devaluar. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se hace? Lo que, digamos, vamos a decir que para trabajar esto hay que trabajarlo de manera con mucha pericia, muy quirúrgica, y lo primero que hay que hacer es bajar el techo. ¿Devaluar? Bajar el techo. No, bajar el techo, es decir, el dólar paralelo, el contado con liquidación, hay que hacerlo bajar. ¿Cómo hay que hacerlo bajar? Con más oferta de divisas, con un programa que te genere confianza como para decir si realmente la Argentina a 200 pesos está barata o no. Si no hay dólares, está claro que eso no tiene techo, pero claramente hay, digamos, posibilidades muchas como para poder generar un incremento de reservas y que eso te empiece a bajar el techo del tipo de cambio y permita entonces
que el tipo de cambio se vaya acomodando de acuerdo a la inflación. Antes de pasar a que Javier también pregunte, porque si no lo tenemos ahí como un observador nada más, ¿vos te ves con Cristina? Hemos tenido un diálogo el año pasado y pandemia mediante, cuando me pregunta algo vía WhatsApp... ¿De qué te pregunta? Sobre los temas internacionales y sobre los temas del fondo. ¿Qué son los temas internacionales? Decime algo concreto. ¿La inflación en Estados Unidos es Argentina? No. Sobre todo el tema de la negociación con el fondo y básicamente qué es lo que pide el fondo con respecto a Argentina. ¿Y Fernández también te consulta, Alberto? Hemos tenido un WhatsApp hace aproximadamente un mes. A ver, yo hablo con todo aquel, así como con vos, Roberto, tengo muchas consultas tanto de dirigentes de la oposición como del oficialismo y con total generosidad les doy mi punto de vista, pero de ninguna manera me involucro y estoy bastante lejos de las políticas del gobierno. Bueno, pero como diría Javier, presentaste un plan. No. ¿Qué es lo que presentaste? ¿Cómo era, Javier? Un paquete de leyes, salió esa noticia, que un paquete de leyes, que lo que requería Argentina para recuperarse. Claro, yo lo que digo, más allá de las personas, Javier, porque todo el mundo habla de qué persona tiene que ser, mi enfoque es que Argentina necesita un programa económico de estabilización y de crecimiento. Estabilización quiere decir que baje la tasa de inflación y que permita recuperar el salario real. Un programa de transformación, de modernización impositiva, de impulso a las exportaciones, de impulso a la infraestructura, y para eso se necesita un programa económico, un equipo económico con capacidad de llevarlo adelante, convergente, y leyes que sean aprobadas por mayorías especiales del Congreso, para que muestre que Argentina tiene un sentido de rumbo, que le dé una perspectiva, una previsibilidad a todos los argentinos que vivimos acá. Y por eso no son condiciones mías. Cuando uno dice que hay que hacerlo con la economía argentina, creo que los hacedores de políticas públicas lo que tenemos que poner es ideas en debate. Estas son las mías, puede haber otras que sean mejores para poder salir de este estancamiento donde está hoy nuestra economía. Ahora, hablaste recién de convergencia. ¿Y se puede tener esa convergencia en una economía argentina tan compartimentada, donde tenés a Pelle compitiendo con Guzmán con miradas diferentes, o Feletti contra Culfas y Julián Domínguez? O sea, ¿se puede tener esa convergencia en una economía como la Argentina? Muy difícil, y está claro que aquí es el mismo error que se ha cometido en el gobierno anterior, se comete en este gobierno. Como vos decís muy bien, la economía no se puede compartimentalizar. Cuando los economistas hablamos de política económica es de equilibrio general, no de equilibrios parciales. Esto, a veces las metáforas con el cuerpo humano sirven. Cuando vos vas a un médico y tenés un problema de corazón, te va a analizar el corazón, pero también tu sistema digestivo, tu sistema nervioso, tu sistema pulmonar, tu sistema respiratorio, es un conjunto. Entonces, no se puede mirar solamente la política de producción sin tener en cuenta los impuestos, las exportaciones, las tarifas, y por eso digo de convergencia. Por eso muchas veces la discusión entre los economistas es políticas de shock o políticas graduales. Y mi visión es distinta, no discutamos eso, discutamos si las políticas son convergentes o divergentes. Si no convergen las tarifas con la política monetaria, con la política impositiva, con la recaudación, lo que tenés es ruido en la economía, y eso es más inflación. Martín, uno observa y le parece que, digamos, hay como cierta insolvencia, no técnica, pero digamos política, en el trato de la Argentina con el Fondo Monetario. Pero también uno observa en el Fondo Monetario como una insolvencia notable. Son unos chantapufis. La señora Georgieva dice, falta mucho para el acuerdo, y 24 horas después el fondo saca un comunicado diciendo, hemos avanzado muchísimo. Podría citarte 90 casos anteriores. Esto ocurrió hace 24 horas. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro que hay tanta ambigüedad? Bueno, hay distintos intereses también y también personas que representan distintas cosas. Yo el comunicado del fondo, digo, el segundo al que vos te referís, sí. Es cierto, dicen, hemos avanzado muchísimo, pero quedan 3 puntos centrales por discutir en donde se menciona que no hay acuerdo. Primero, ¿cómo se va a financiar el déficit?
Y ahí hay mucho... Emitiendo. Claro, y ahí hay mucho voluntarismo, porque ya el presupuesto que se empieza a discutir mañana en el Congreso, el presupuesto de 2022, marca que de organismos multilaterales, como parecería mágicamente, de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y otros bancos de desarrollo, van a venir 12.500 millones de dólares. Bueno, es un invento. Un invento. Bueno, el fondo te está diciendo también, muchachos, hacia adelante, si esa plata no viene, ¿esto qué va a ser? ¿Emisión monetaria? ¿Emisión monetaria desde un piso de 53% de inflación? Cuidado con esto. Segundo, te está diciendo... Hacérmela la corta, porque Sí. si no, no te puedo preguntar final. No, segundo y tercero. El otro tema es la brecha cambiaria y el otro tema es cómo Argentina crece. En esos tres todavía hay bastante por conversar. Por último, resultó bastante sintomática la declaración de este asesor especial que tiene para el mundo Sullivan. hispanoparlante el compañero Joe Biden, que dijo, tal vez nos equivocamos con la Argentina, que extrañamente todavía eso no lo utilizó Cristina en sus discursos. ¿En qué se equivocó el fondo con la Argentina? ¿Se equivocó con Macri? ¿Se equivoca ahora? ¿Cuándo? Se equivoca en el enfoque de pedir siempre ajuste fiscal y ajuste cambiario y sin duda se equivocó bastante en el programa anterior. El programa anterior que llamó, por ejemplo, a tener emisión cero de cantidad de pesos y bueno, y no se dio cuenta que esta era una economía bimonetaria, es decir, que circulan pesos y circulan dólares y quien hace política monetaria tiene que tener en cuenta no solo los pesos, sino también los dólares. Ese tipo de errores técnicos son los que cometió el fondo con Argentina. O sea que ellos también están aprendiendo. El problema que tiene el fondo es que tienen, yo siempre se los digo a los técnicos, ¿no? Ustedes tienen una receta única para todo el mundo, sea Malasia el que tiene problemas, sea la India, sea Sudáfrica, sea Colombia o la Argentina. Y ahora dicen, no, ahora hemos cambiado, ahora tenemos 3 talles, pequeño, mediano y grande. O sea que la misma receta va para cualquier tipo de país. Esto están aprendiendo que política económica tiene que ver con la realidad, con la historia, con la idiosincrasia, con la sociología de cada uno de los países. Gracias, Martín. No le doy lugar a Javier a que haga la pregunta del bombero y te invito para otro día, te agradezco que hayas venido. Un placer. Y vamos a un pequeño corte para volver luego, no solo con las frases, sino con algunos otros elementos políticos que nos quedaron colgados. En un minuto nomás volvemos. Gracias de vuelta. Gracias, un placer. Una línea con estilo, un perfume para cada hombre. Kevin, para momentos auténticos. Perfumes Kevin, encontrarlos en las principales perfumerías del país. Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en el súper y en delivery con tarjetas Macro, préstamos personales a tasas preferenciales y mucho más. Escanea el código con tu celu y vos también hacé valer tu sueldo. Macro, cerca siempre. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. Hospitales, escuelas, cloacas, viviendas, teatros, luminarias LED, centros de salud, polideportivos. En Tigre, más obras que nunca. Y seguimos. Tigre Municipio. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga.
antes de pasar a un capítulo característico de este programa, quiero decirles que mañana justamente va Guzmán a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economistas, presuntamente, de legisladores economistas. Quiero decir que, Javier, si vos tenés un equipo de fútbol y te doy a Messi y a Maradona, ¿los pones en la cancha o en el banco? Sí, o en la comisión de tenis, ¿no? ¿Eh? En la comisión de tenis. Sí, esto es ridículo. López Murphy, Milei, Esper, Frigerio no están en la comisión de Hacienda o de Economía. De presupuesto. De presupuesto. Esto, realmente, ¿dónde se atienden los diputados? Los que manejan la Cámara de Diputados. Cuando van a ver un médico, ¿a quién preguntan para saber? ¿A cualquier médico o al mejor médico? No digo que sean mejores, sí han desarrollado más expertise, más conocimiento, más cultura económica y no los ponen en las comisiones. Es absurdo. También hay otro elemento esta semana, aparte del Congreso del bonaerense para el compañero Máximo Kirchner, si es que puede, bueno, eso es lo de la Corte. Lo de la Corte, que se pronunciaría esta semana en contra de la inconstitucionalidad del fallo donde la Cristina Fernández en 2006 había modificado la conformación del Consejo de la Magistratura. La Corte lo declararía inconstitucional esta semana. Y el viernes sería elegido Gerardo Morales como el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical. Pero vamos a lo de la Corte, que me importa. Sí. Es bastante importante, pero hay un proyecto de Cristina para modificar su propia norma. Bueno, el gobierno, cuando se enteró que la Corte iba a sacar este fallo en este momento, sacó un proyecto modificando la composición de la Corte que ellos mismos habían modificado y que la Corte va a declarar inconstitucional. Del Consejo, decís. Del Consejo de la Magistratura, y que seguramente también será litigado y demás, porque no tiene mucho sentido, porque no quisieron esperar el fallo de la Corte. Hablando del gobierno, me entusiasmó lo que hizo Alicia Kirchner, doña Clotilde. Sí, doña Clotilde. Alicia Kirchner decretó el asueto por 8 días para que todos los santacruceños, una diferencia, un plan platita sin platita, porque no tienen platita en Santa Cruz, para que los santacruceños puedan salir a disfrutar y puedan viajar a ver a sus familiares en estos tiempos tan difíciles de la pandemia. 8 días de asueto administrativo para los empleados de la provincia de Santa Cruz. No les gusta levantarse temprano y no les gusta trabajar tampoco. Esto es insólito. Esto es insólito. Mientras los otros, como diría Cristina, los giles, pagamos impuestos. ¿Elegiste alguna frase de esta semana? Déjame antes decirte que Redrado se olvidó su libro. ¿Ah, sí? Argentina Primero, que también se lo puede conseguir en librería, sí, en audiolibro. Ah, ahora lo vendés también. Se lo olvidó y nos dejó, por favor, que lo había traído especialmente. Y aparte tengo un porcentaje. Ah, bueno. Tengo un porcentaje. Pero no es el plan ese, ¿no? No, parece que debe haber, porque Argentina Primero, poner en marcha el país tras la pandemia. Algo de plan habrá acá. Claro. ¿Habrá jugado al fútbol, Redrado? Porque viste que es como que gambetea alguna pregunta, ¿no? Es habilidoso. ¿Sí? Es habilidoso. ¿Qué frases elegiste? Y frases tenemos varias. A mí me gustó una de Agustín Rossi, que dijo Argentina, que se explica sola, ¿no? No hay que decir nada, porque Argentina es el país que es porque pasó el peronismo. Yo creo que no hace falta agregar más nada. No, él le puede agregar las estadísticas de los últimos 60 años de la Argentina. Sí, o las del último año. 70, sí, el porcentaje de pobreza argentina es dramático. Y después una de la de Claudio Lozano, el director del Banco Nación, que dijo hay que sacarle el cuco al default, el director del banco. Esto quiere decir que si usted tiene un crédito con el Banco Nación, usted tiene un crédito del Banco Nación y lamentablemente yo no lo tengo, haga lo que dice el señor Lozano. Porque el señor Lozano no es un cuco, es un señor medio obeso, con barba, en fin, no vamos a entrar en descripciones, pero puede no honrar la deuda usted con el Banco Nación. Hay que sacarle el cuco al Banco Nación. Claro. Hay que sacarle el cuco a la deuda con el Banco Nación. Aunque el fondo no es un banco. No, es cierto. Son mucho más cómodos y flexibles que el Banco Nación. Pero ya sabemos que en el Banco Nación se pueden pedir créditos y después no temer que te lo quieran cobrar. ¿Te parece bien?
Y por lo menos es la definición del director. Bueno, nos despedimos sin dar el nombre del futuro hijo de Alberto Fernández, porque él todavía lo está pensando. Y Fabiola, mucho más. Mucho más. Mucho más. Gracias, nos vemos. Los dejamos con Sebastián. Ahí está. Gustavo Mura también, que está acá mirándonos. Sin pase hoy, ¿eh? Sin pase.